noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y las entrevistas en el canal Capital. María Victoria Angulo ha sido designada por el presidente electo Iván Duque como nueva ministra de Educación. Asumirá el cargo el próximo 7 de agosto cuando se posesiona el nuevo gobierno y al frente hoy de la Secretaría de Educación de Bogotá llega la hora del balance. ¿Qué deja la Secretaría de Educación de Bogotá en estos 2 años y varios meses de gestión? ¿Qué se hizo por la calidad educativa? ¿Qué se hizo por la infraestructura? ¿Qué se hizo para mejorar la calidad de los refrigerios y luchar contra los carteles que históricamente dominaron la alimentación de los niños? De ese tema vamos a hablar esta noche con la actual secretaria de Educación de Bogotá y nueva ministra de Educación designada por el presidente electo Iván Duque. Secretaria de Educación María Victoria Angulo y futura ministra de Educación, bienvenida a Canal Capital, Opina Bogotá, buenas noches. Bueno, buenas noches, Jessy, todos los televidentes, gracias por este espacio para contar con el alcalde Enrique Peñalosa, cómo hemos avanzado en educación y bueno, todos los temas que tú has mencionado que son claves en Bogotá. ¿Secretaria o ministra? ¿Cómo? Secretaria. Secretaria. Hoy, secretaria. ¿Hasta sí, cuándo señor. está en el cargo? Ya dentro de unos pocos días me retiro del cargo para iniciar el proceso de empalme y pues luego, como tú mencionaste, ya posesionarme el 7 de agosto. Asumir las nuevas funciones. Sí. Bueno, hagamos un balance de lo que fue la gestión secretaria en Bogotá. Si hay algo que a usted le reconoce la opinión pública, incluidos algunos de sus detractores, es esa decisión que usted tuvo de ponerle fin a esa manera en la que se venía contratando la alimentación escolar de los niños. Obtuvo usted incluso un reconocimiento internacional. Empecemos por ahí, este balance. ¿Cómo hizo usted para darle la vuelta a la contratación de la alimentación escolar? Y más teniendo en cuenta que usted ha visto, secretaria, que en el país ha sido un problema muy serio de escándalos de corrupción por diferentes regiones. Bueno, yo creo que uno llega a la Secretaría de Educación con una agenda clave de calidad, de aprendizajes, pero siempre cuento que no era en su momento tan evidente todo lo que implica este tema de bienestar alrededor de la contratación de alimentación, transporte, y no era evidente porque no conocía pues todos los detalles de un tema bastante polémico hace más de 10 años en el país. Así que con el alcalde Enrique Peñalosa hay decisiones de esas que se deben tomar, que a veces a algunas personas no les gusta, pero que son en procura del bien de los niños. Y esa decisión, porque habríamos podido decidir seguir igual en el mismo mecanismo, fue replantear con el alcalde totalmente el mecanismo de contratación de la alimentación escolar, replantearnos un poco las premisas de calidad nutricional, cómo realmente apuntarle no solo a ese valor nutricional, sino al gusto de los niños y el disfrute de la comida, y cómo iniciar un proceso en Bogotá que yo me siento pues contenta, satisfecha que inicia. Esto será un proceso de largo aliento, pero es que los padres de familia, que la sociedad en general entienda el valor de la nutrición y por otro lado el andamiaje jurídico. Estamos hablando de Superintendencia de Industria y Comercio y otras instituciones del Estado den las castigos, si se pueden llamar así, o generen las multas, las sanciones, inhabiliten todo aquello de un mercado que necesita tanta depuración como es el mercado de la alimentación escolar. Y obviamente hay colegas secretarios de otras regiones del país Sí. que han vivido el tema y que pues reclaman realmente que del nivel nacional se busquen salidas, porque quedan las secretarías muy solas a nivel de tienen una responsabilidad, unos recursos, pero ¿cómo blindan la contratación? ¿Cómo blindar un mercado? Y este tema te lo hago alusivo a otros mercados que existen en la sociedad. En este caso es el mercado de los alimentos y asociado a ello hay fenómenos desde la colusión hasta obviamente fenómenos de corrupción, fenómenos que van en contra de la pluralidad, es decir, de asignar solamente a unos pocos. Y para combatir esto hay que trabajar en muchos frentes y con muchos aliados. Y creo que Bogotá tuvo como la gran fortuna de contar con Colombia Compreficiente, con el INVIMA, con el Ministerio de Salud, obviamente con la Superintendencia. Y ahí vamos, y yo creo que son lecciones muy claves para el país y que seguramente del tenor nacional tendrán que haber las reflexiones del caso para mirar, porque pues Colombia es un país de regiones. ¿Qué pasa en grandes capitales? ¿Qué pasa en departamentos? ¿Qué pasa en zona rural? ¿Qué pasa en zonas que atienden etnoeducación? Y cómo lograr que el programa pues acoja todas estas necesidades. ¿Fue muy difícil el proceso en Bogotá, hacer el cambio en la ciudad? Muy complicado por muchos temas, por temas normativos, que yo Sí. creo que pues era la primera vez que hacemos un acuerdo marco de alimentos y Colombia Compreficiente se lanzó a un proceso muy difícil, que era separar lo que era producción de alimentos y logística. Normalmente era una sola cadena, por lo tanto eran pocos productores, si se puede decir así, o pocos destinatarios del proceso de contratación. Y también muy difícil por la información y la desinformación al respecto.
Tú bien sabes cuánto tuvimos que durar en muchos escenarios y aún sigo en muchos escenarios explicando que esto que quienes no creen en la real transparencia lo atacan. Y entonces salía información que no era real del tipo de comida que entregábamos, de los tiempos. Hubo muchas demandas, procesos jurídicos que apuntaban a que esto se cayera. Por fortuna no se cayó, por fortuna ya vamos para el segundo acuerdo marco. Y como digo, es estos pasos que dio el alcalde tan valientes y que yo creo que tiene uno que tomar en cuenta. Si a cualquier persona le preguntan cómo reorientar la política de alimentación escolar, creo que allí hay unas semillas bien claves que obviamente hay que germinarlas entendiendo que no todas las ciudades tienen las características de Bogotá y generando adecuaciones normativas para otros territorios que tienen infinitos problemas en el tema de alimentación escolar. Claro, y mucha templanza para tocar muchos intereses creados allí, secretaria. Mucha templanza. Desde muchos años allí había, y así lo ha denunciado la propia Superintendencia de Industria y Comercio, unos carteles, unas mafias, hay que decirlo de forma clara, alrededor de eso, y usted tuvo el coraje de tocar esos intereses y sacudir ese tapete. De acuerdo, lo que tú me preguntas lo hablaba justamente en una entrevista con El Tiempo y con otros que han querido conversar de estos logros del alcalde Enrique Peñalosa, y yo les decía que, pues además ahora con las redes sociales, que si bien claramente son un espacio de libre expresión, no todo el mundo se informa para participar, y es muy duro observar pues insultos a la vida personal, a la vida laboral, cosas tan importantes como hablar de la probidad de alguien, de la honestidad. Pero creo que en esos momentos uno tiene que mantener siempre la ecuanimidad y liderando una cartera como la de educación, que es lo que siempre digo, el valor de las palabras, de cómo expresar lo que sentimos, incluso la desazón, es muy importante. Y allí pues mi equipo de trabajo, que tanto agradezco, y yo creo que fue el que estuvo día por día en horas, jornadas de trabajo que comenzaban a las 2 de la madrugada en las plantas, pues a ellos todo el agradecimiento, todo el reconocimiento, y a un jefe, el señor alcalde mayor, que no le dio miedo metérsele al tema más preocupante en materia de corrupción en el país, y que en cada momento donde nos denunciaban de que supuestamente era el camino equivocado el que estábamos tomando, él se informó, acompañó y lideró todo el proceso realmente. Gracias a eso, pues hoy tenemos los avances con los que contamos. Este tema va a ser quizá uno de sus principales desafíos ahora que asuma el Ministerio de Educación. ¿Ha pensado, cuando asuma el cargo, evidentemente como ministra, que es un tema que va usted a impulsar desde el Ministerio de Educación para todo el país, para que esa lucha que usted dio aquí en Bogotá, secretaria, contra estos carteles se extienda a nivel nacional? Pues mire, el presidente electo Duque, desde la campaña, puso de primero el tema de nutrición, y asociado al tema de nutrición de los niños y jóvenes, obviamente viene el tema de transformar el PAE. Entonces, pues ya tendrán que darnos el tiempo respectivo. Claro. Apenas he sido designada esta semana, pero claramente compartiré con él muchas de las ideas que tenemos para ver con el presidente cómo proponemos una organización, además que es de muchos sectores, no solo educación. Si tú viste las entidades que menciono, son más allá de educación, donde tenemos que generar una gobernanza, unos acuerdos, unas reformas normativas que sobre todo blinden y le den herramientas a los secretarios de educación, porque los programas de alimentación se ejecutan en cada Secretaría de Educación. Pero más que es la responsabilidad que ya la tienen, es cómo blindarlos para que realmente el proceso procure por la pluralidad, por la transparencia, porque tengan actores como el INVIMA, buenas interventorías, muchos actores. A esto realmente, pues la Secretaría de Educación y el alcalde mayor fueron los que pusieron el tema en la agenda, y se sumaron muchos actores que lo hicieron posible. Entonces, si me preguntas que sí está en la agenda a nivel nacional, lo está, el presidente lo anunció, creo que es el primer tema que anuncia, y tendremos que dar los análisis para mirar temas de costos, normativos, esquemas de gobernanza, etcétera. Para librar usted esa batalla a nivel nacional. Bueno, secretaria, hablemos ahora de la calidad. Durante su gestión se logró reducir la brecha en la calidad, porque siempre en Bogotá los padres de familia a veces matriculan a sus hijos en los colegios privados buscando una mejor calidad, porque en los colegios oficiales, de pronto quizá en algunos, la calidad no es la mejor. Pero en esta gestión suya de más de 2 años, ¿qué hizo usted por la calidad de los colegios oficiales en Bogotá? Bueno, yo creo que la calidad es la obsesión de cualquiera que trabaja seriamente en educación, y esa ha sido la del plan de desarrollo de nuestro alcalde, y había que materializarla con unos resultados que entusiasman y que claramente hay que seguir trabajando y ahondando. Y es la diferencia en pruebas saber, que normalmente le permiten a usted calcular la brecha entre los colegios públicos y privados de la ciudad. Nosotros encontramos pues una brecha de línea base en el año 2015, y le puedo decir que en estos
bueno, llevamos 2 años y 6 meses para ser más precisos, se ha reducido 9 puntos porcentuales. Esto es importante, no quiere decir que haya que bajar la guardia. De la mano de los maestros y de los directivos, de los señores rectores, es como se trabajan estos temas. Y tal vez algo que uno ve como un dato frío, que son los puntos de reducción en la brecha de calidad educativa, se traduce en mucho trabajo. Viste el dato de deserción en Bogotá, todo el trabajo con maestros por formación, espacios nuevos de aprendizaje, proyectos en competencias transversales. En suma, yo creo que hace sentido un proyecto educativo de ciudad cuando el foco está en la calidad traducida como aprendizajes de los jóvenes, y Bogotá comienza a evidenciar unos datos que, diciéndolo de una forma obviamente respetuosa, demuestran que vamos en buen camino y que hay que seguir trabajando. Y doy 2 que a veces no se ponen, digamos, al mismo tenor, pero que son infinitamente potentes. La tasa más baja de deserción de los últimos 20 años en Bogotá. Un niño que está en la escuela, un niño que tiene garantizado un proceso, es un niño que no está sujeto a otro tipo de acciones de la calle o del contexto. Es un niño que tiene más oportunidades. Y por otro lado, el dato que tú me preguntabas, que es el cierre de las brechas educativas con prueba Saber Grado 11. Es decir, hoy podemos decir que los colegios oficiales de Bogotá brindan una calidad educativa mejor a la de hace 2 años. Los datos evidencian que vamos en un proceso continuo de mejora. Como siempre digo, no hay que bajar la guardia, es un proceso, los cambios en educación no se dan de un día para otro, pero alienta mucho haber llegado a esta tasa de deserción y tener en paralelo este cierre de brechas en materia de pruebas Saber. Lo que debe alentar además es pues todo el reconocimiento a los maestros y a los directivos de Bogotá del trabajo que vienen haciendo, sumado ya a los proyectos que con el plan de desarrollo obviamente financian, complementan, fomentan, pero es un trabajo conjunto. Y siempre lo digo en escenarios donde me reúno con los rectores o los maestros, cada día los ciudadanos en Bogotá deben sentirse más orgullosos de su educación pública. Evidentemente esto requiere siempre inversión fuerte. Recordemos que es la inversión más grande del sector social de este cuatrenio, la inversión más significativa de los últimos años, acompañarse de resultados o de realizaciones, pero también de cambios de imaginarios, y es también el reto que se tiene todos los días de llegarle a los padres de familia, a los maestros con información, para que este orgullo de la educación pública también se traduzca en tener buenas conversaciones, retroalimentación y también un proyecto de vida de los jóvenes con muchas más certezas respecto a lo que ofrece la ciudad para continuar una trayectoria educativa. Entonces, pues ahí vamos, y claramente todos los agradecimientos a que esto es un proceso de muchos actores, pero que los líderes de la transformación son los maestros y los directivos. Y en ese sentido, ¿cuál es el principal reto de la calidad? Digo yo, secretaria, en términos de materias, por ejemplo, ¿ve usted en el caso de Bogotá una preocupación por las matemáticas, por los idiomas, por el español, lo que evidencian las pruebas Saber en ese sentido? ¿En dónde está el reto? ¿Dónde hay que profundizar más con los maestros? Yo les tocaría 3 temas. Primero de ellos, aprendizajes en ciencias básicas que son vitales. Ahí estamos hablando de lectura y de matemáticas. Recordemos el plan de lectura de esta administración del alcalde Peñalosa, Leer es Volar, que solo por darte un dato, la encuesta nacional de lectura que se publicó hace más o menos mes y medio, dio que Bogotá incrementó muchísimo el número de libros por habitante, para mirar un indicador. Obviamente el otro es proficiencia en pruebas Saber, pero tenemos un plan intencionado de lectura que recoge esfuerzos, aprendizajes. El tema de lectura, tú lo sabes, no es nuevo, ha estado ahí en la agenda, pero que resultados como esta de la encuesta nacional de lectura nos alienta, y que es un programa que te demuestra que educación tiene que trabajar siempre en alianza con múltiples sectores. Este programa es trabajado con la Secretaría de Cultura. Entonces tenemos lenguaje y matemáticas como desafíos. Como desafíos, pero la Secretaría, yo creo que por la experiencia, también por todo el andamiaje y recursos que tiene Bogotá, se puede dar ciertas licencias positivas, porque eso requiere una inversión fuerte de recursos, de trabajar en algo que nos enorgullece mucho, y son también, de otra parte, las competencias ciudadanas, las competencias socioemocionales, el programa TESO Digital, el programa de segunda lengua, en este caso del inglés. Entonces, pues es una ciudad que ha decidido apostarle al conocimiento en un sentido amplio, porque siempre cuando tú hablas de calidad o habla uno de un hijo o un sobrino, que cómo le va en lenguaje y matemáticas, obviamente hay personas que le dicen no estigmatice, él puede tener mayor o menor rendimiento, pero mírelo integralmente, mírelo como ser humano. Y eso es a lo que le apostó Bogotá. Arrancamos hace una semanita el piloto del programa Emociones para la Vida. Es el primer programa a nivel nacional que aborda competencias socioemocionales en primaria. Y allí hablábamos de los semáforos de la emoción, de cómo traducir cuando ellos sienten una molestia o odio hacia algo, de cómo cambiar esa acepción de odio por otra terminología. Todo esto pasa en Bogotá. Y TESO Digital, que fue un programa diseñado pues como a la medida de los requerimientos de los colegios de Bogotá, pero que se inspiró en un programa
que existe en otras ciudades del país, que es liderado por la Universidad EAFIT, que es el programa Saber Digital, incluye formación de líderes que se encargan desde conocer el valor de la tecnología, generar reparaciones en el aula de la tecnología, maestros que generan nuevos contenidos, cómo hacer, por ejemplo, programas de bandas musicales a través de la tecnología. Es como volcar una nueva mirada donde la tecnología no solo es un hobby, sino es un elemento básico para que día a día pasen cosas en la escuela. Segunda lengua, en este caso el inglés, se ha hecho énfasis en más de 114 colegios de Bogotá con aulas de inmersión, certificación de maestros, certificación de jóvenes. Tenemos contenidos, gracias al apoyo del Ministerio de Educación, que son contenidos hechos en Colombia para el aprendizaje del inglés, supervisados por británicos, pero son contenidos muy buenos que hacen que uno en séptimo, sexto, noveno, décimo esté estudiando inglés, pero entendiendo temas de coyuntura nacional, de biodiversidad, de nuestra realidad geográfica. Entonces, calidad es todo eso, y calidad también obviamente es todo el esfuerzo de reconocimiento y dignificación de los maestros y los directivos en Bogotá. Casi que si miras, por eso siempre digo que es el área más retadora en la Secretaría de Educación, porque tú vinculas intervenciones directamente en el aula, en los colegios, pero tienes que inspirar, tener contenidos, trabajar de la mano con los profesores, y al final de todo este proceso, cuando llegan las pruebas, que si bien no lo miden todo, es una aproximación censal para saber qué pasa, pues demostrar que hay un aumento, una mejora. Claro, el tercer tema, secretaria, de balance es el tema de la deserción. Usted anotaba ahora que tenemos hoy el indicador más bajo de deserción escolar de los últimos 20 años en Bogotá. 1.6% es el indicador al que se logró llegar durante su gestión. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo usted para evitar que más niños abandonen la escuela en la ciudad, terminen en sus casas y en algunos casos en escenarios muy vulnerables, para que terminen en escenarios complicados de drogadicción, de delincuencia, atrapados por bandas en los barrios más difíciles de la ciudad? ¿Cómo logró usted reducir esa deserción que en su momento en Bogotá era alta y era un problema muy serio? Bueno, primero le doy contexto. En los 20 años más o menos la tasa osciló entre 4.2 y 3.5. Y oscilaba su comportamiento, pero no lograba bajar de esa tasa. Eso nos invitó, además de tener conciencia en torno a las coberturas, seguramente pronto saldrán las cifras del nuevo censo y podemos develar realmente en Bogotá y en todo el país cómo está la cobertura, pero digamos que en términos de cobertura pues ya no es necesariamente el foco central, porque la ciudad tiene un equipamiento que le da cobertura no solo a los estudiantes de Bogotá, sino a migrantes, víctimas y demás. Entonces era el foco de, cobertura, pero cobertura con calidad. Y un primer paso para la calidad es que los niños y jóvenes quieran estar, que permanezcan, que el esquema de bienestar acompañado al día a día, llamo bienestar todo lo referido a alimentación, transporte, tutoría y acompañamiento, más un programa y una intencionalidad pedagógica fuerte en temas importantes, pero también atractivos para ellos. Todo esto se combina y hace que al final los niños y los jóvenes de los contextos más vulnerables, que son los que pues tienen que ser obviamente nuestra obsesión, decidan quedarse en la escuela y no estar en la calle. Para ello se creó un programa, diseñado todo el equipo técnico de la Secretaría, primero focalizando los 100 colegios que tenían las más altas tasas de deserción. Se hizo un diagnóstico de qué generaba esta tasa de deserción. No siempre son motivos económicos, hay motivos de contexto, entornos escolares, consumo de sustancias psicoactivas, trabajo infantil, embarazo de paternidad o maternidad adolescente, muchos que uno cree que, y esto en la agenda educativa clarísimo, y allí hizo un trabajo muy fuerte con la Secretaría de Salud y con la Secretaría Social. Tú sabes cuánto ha bajado en este momento en Bogotá, es una tasa bien importante de reducción. El embarazo adolescente, también se redujo el trabajo infantil, y entonces en paralelo, además de diagnosticar cada colegio, diseñamos un plan de intervención. El plan de intervención venía desde entender la relación padres-colegio y la tutoría de estudiantes, hasta entrar a temas pedagógicos para mirar cuáles eran las áreas y los grados donde más desertaban y poderles dar tutoría y acompañamiento, pero por otro lado actividades extraescolares que en algunos casos hacen parte de jornada extendida, en otros son ya jornada única, que hacen que ese tiempo adicional sea un tiempo consentido, atractivo para ellos, en temas de deporte, en temas de arte, que están comprobados que le permiten a uno sacar hasta la desazón de un mejor sentido y encontrar como nuevos liderazgos. Eso pasó durante los 2 años, y el colegio que hace 3 semanas estuvimos con el señor alcalde iniciando jornada escolar. Sí. Era un colegio en Ciudad Bolívar, pues justamente él pudo ver de primera mano, y te cuento rápidamente lo que vimos. Habían laboratorios de gastronomía muy fuertes y ya muy exitosos en los productos que estaban trabajando con los estudiantes.
el proceso de artes que acompañaba el colegio, de gobierno escolar, unos papás muy empoderados. Los papás hablaron el día del inicio de la jornada escolar, hablaron de lo bueno, hablaron de las ganancias que había tenido el colegio en este proceso. También hicieron de forma muy respetuosa pedidos a la administración diciendo, mire, ya que conocemos qué le pasa a nuestros hijos y el entorno, tengan en cuenta esto. Así que uno con esas observaciones lo único que hace es animarse más para que las intervenciones no sean generalizadas, sino para que uno entienda realmente qué pasa en Usme, qué pasa en Fontibón, qué pasa en Ciudad Bolívar. Esa es la gran riqueza. Y acompañado hubo una estrategia que de pronto se la han oído mencionar mucho al señor alcalde que nos ha acompañado, que es puerta a puerta, que es la búsqueda activa. La búsqueda activa tiene como premisa que no solo nos importa escolarizar al niño, nos importa que toda la familia haga parte de la dinámica educativa. Tú sabes que hay muchos papás que por motivos básicamente económicos o de trabajo han abandonado la primaria, el bachillerato. Es como poner a la familia en una dinámica educativa. Evitamos que un número importantísimo de estudiantes, más de 18.000, no desertaran. Eso no es menor. Eso es preguntar, secretario. O sea, ese 1.6% traducido se traduce en estudiantes. ¿Cuántos? Alrededor de 18.000 estudiantes que siguieron, que no desertaron, que no abandonaron sus estudios. Exactamente. Estamos hablando de estudiantes entre primaria y secundaria. Sí, primaria y secundaria. Y adicionalmente a estos jóvenes que son una gran victoria, cada estudiante que no deserta, está el programa de oferta de educación de adultos. Y lo menciono acá porque tiene toda la relación. Este año, por ejemplo, hay más de 20.000 cupos para educación de padres de familia, de cuidadores. Ustedes saben que en los niños está un adulto cuidador como el tío, el abuelo. Sí. Bueno, juegan diversos roles en la estructura familiar de hoy día. Y a ellos se les ofrecen modelos nocturnos, se les ofrecen modelos de fin de semana, formación para el trabajo, alfabetización, temas de modelos flexibles para acelerar y terminar primaria o terminar secundaria. Entonces yo creo que esta combinación de elementos que tenía la estrategia para reducir la deserción fue efectiva, nos anima. Nuevamente hay que redoblar esfuerzos. Cada niño que permanezca en un entorno cuidado, en un entorno de aprendizaje, es un niño que tiene muchas más potencialidades, y celebrar el trabajo mancomunado, porque trabajo infantil, que es un detonante muy asociado a deserción, lo trabajamos muy de la mano. La líder de esto fue la Secretaría Social. Todo el tema de embarazo adolescente liderado por la Secretaría de Salud con nosotros. Claro. Y así, entonces, si tú me dices una lección de este trabajo, que me tomo el atrevimiento de decir, de más de 2 años y medio, bajo la tutela del alcalde, es entender la educación como un compromiso de todos. No solo es la cartera educativa. Obviamente tenemos la responsabilidad, pero es que en un plan de gobierno y que un líder, que una autoridad diga, no, acá ustedes no vienen a sumarle como gestiones a la educación. Queremos entender completo el tema de salud, el tema de entornos escolares, lo que ha sido la gesta de infraestructura, que para nada la habríamos podido hacer solos, y allí interviene planeación distrital, DADEP, catastro, muchas entidades. Si me preguntas eso, yo creo que es una gran lección y que es muy necesario a cualquier nivel que tú quieras hoy en día para lo que necesitan los jóvenes, abordar la agenda educativa. La suma de todas las entidades, así es. Hablaba usted ahora de la infraestructura, ese es otro tema importante en el balance. En materia de infraestructura educativa, secretaria, usted se la jugó por sacar adelante un ambicioso plan que contempla colegios nuevos, reconstrucción de colegios, una tarea nada fácil, la búsqueda de los predios, los diseños, los recursos económicos del distrito, de la nación. En estos 2 años y más de 7 meses, sí. ¿Qué balance deja usted en materia de colegios nuevos para la ciudad, de reconstrucción de colegios? ¿Qué queda en ese sentido? Bueno, como lo denominó el alcalde, la palabra clave para hablar de esto es la revolución de los colegios. Es una revolución en positivo, es cambiar los ambientes, cambiar las formas, hacer realidad el sueño de muchas comunidades que llevan por años reclamando infraestructura educativa. Y esto tiene mucho que ver con el POT y con cómo creció la ciudad, que de pronto no todo el mundo tiene esas claridades, y que realmente en Bogotá hay más de 6 localidades con alta insuficiencia educativa, es decir, se generaron desarrollos habitacionales, pero no congruentes desarrollos en materia educativa. Entonces, ante esta realidad de ciudad, el alcalde hizo una inversión bien importante, más de 1.2 billones de pesos, orientados a 3 áreas que tú acabas de mencionar: colegios nuevos, el lote nuevo, reconstrucciones y mejoramientos. En mejoramientos, la meta eran 300 mejoramientos. Este año, el año 2018, terminaremos con 304 mejoramientos. O sea, meta ya cumplida. Sobrepasó la meta del cuatrenio.
En reconstrucciones, que son 32, sí, entregamos el año pasado 9 terminadas, este año entregamos 11 y las restantes se entregan el año entrante. Ya hay en este momento, de las que hemos entregado y las que están en curso, 28 proyectos de reconstrucciones. Y los 4 que restan están en diseño en este semestre, lo que permite ya sacar la licitación de la obra y estar terminando en diciembre de 2019. Y finalmente, en un tema polémico, porque el suelo, habilitación de suelo es lo que necesita esta ciudad y este país, de suelo para educación. Claro. Y eso tiene mucho que ver con las reformas de los POTs, etcétera. Entonces, el gran reto era buscar suelo con unas características que permitan hacer planteles educativos de unas condiciones que pues Bogotá es muy privilegiada en tener, por fortuna, con ambientes para el deporte, para las artes, comedor, cocina, más todo el tipo de aulas polimodales que hoy se necesitan para trabajar calidad. Así las cosas, a hoy, de esos 30 colegios nuevos en lote nuevo, 22 están en marcha. Y llamo en marcha porque 2 se entregaron el año pasado, 6 se entregan este año y los restantes 14 están en este momento en diseño y obra. Sobre los 8 restantes estamos en este momento en la Secretaría finiquitando el trámite de gestión predial, llámese gestión predial, sea compra de suelo privado o suelo público, que es la habilitación que hacemos en planes parciales con planeación distrital, pero realmente con unas condiciones en las que el alcalde ha sido muy obsesivo, y es el tamaño del predio. O sea, no solamente que la zona lo requiera, sino que el tamaño de la garantía para que todos estos componentes que acabé de mencionar en la infraestructura educativa hagan parte de un colegio nuevo en Bogotá. O sea, que no sean colegios grandes, con espacios, que no sean colegios pequeños. Y con todos los espacios, exacto, porque hoy, digamos que el tema de primera infancia, por ejemplo, es un tema tan vital, de jornada única, de alimentación escolar, pues no puede haber ninguna infraestructura nueva en lote nuevo que entreguemos sí, que no cumpla con estas características. Señalando además, que esto es muy importante mencionarlo, que cada colegio nuevo en lote nuevo será un colegio de jornada única. Siempre hace usted énfasis en colegio nuevo, en lote nuevo, porque usted vivió durante su gestión pues una polémica alrededor de los colegios que se iban a hacer, de la reconstrucción de colegios. ¿Por qué es tan importante establecer esa diferencia, secretaria, entre un colegio nuevo en lote nuevo a una reconstrucción de colegios? Usted ha visto que ha habido polémica en torno a eso. Claro, básicamente por la capacidad que habilita. Cuando uno hace una reconstrucción, dicho de forma sencilla, es como sí, tumbar el colegio, volverlo a hacer, y tiene algún lote conexo que permite ampliarlo un poco, permite generarle, no sé, el comedor, ampliar cupos. Pero cuando estoy hablando de un colegio nuevo, en lote nuevo, son totalmente cupos nuevos. Es llegar y mostrar con resultados y decir, por ejemplo, Ciudad Bolívar, 5 proyectos, cada proyecto 1.200 niños. Y eso le genera una dinámica al sistema muy importante, porque son localidades donde los niños tienen que emigrar y tenemos que pagar transporte escolar para ir a otras localidades. Entonces, darle una respuesta ahí, con todas las características, y además le añado un factor que también siempre resalto cuando hablo de colegio nuevo en lote nuevo, y es que son jornada única. Jornada única es un proceso retador, es un tema que también genera conversaciones de distinta índole y posturas, sí, pero que si uno mira América Latina, países que pues lo han hecho de la forma más seria, como Chile, como Uruguay, como Argentina, pues fueron procesos que tomaron 20 años. Entonces, digamos, esta revolución de los colegios no solo puede ser de este cuatrenio, esta revolución en infraestructura en Bogotá tiene que seguir, porque claramente la ciudad no solamente tiene insuficiencia, que es a lo que le hemos apostado, sí, sino también como la apuesta del alcalde a hacer realidad la jornada única, obviamente con responsabilidad, gradualmente, porque implica pues una inversión bastante alta que hay que irle haciendo en la medida en que las posibilidades lo permiten. Estos colegios completamente nuevos en lote nuevo, ¿cuántos cupos nuevos le va a generar a la educación en Bogotá? Mire, yo le diría que colegio nuevo en lote nuevo aproximadamente serán unos 34.000 cupos si sumamos las distintas aulas. 34.000 cupos. Sí, y si sumamos las aulas también de las restituciones, estamos hablando, mejor dicho, de más de 45.000 espacios habilitados, ¿cierto? Entre colegio nuevo en lote nuevo, reconstrucciones. Perfecto. Que le dan una respuesta a la ciudad muy interesante en localidades que cada vez que usted va y los visita se da cuenta que reclaman espacios para la primera infancia, quieren obviamente tener todos los servicios de alimentación escolar y quieren tener los cupos pues muy cerca a su residencia para que el transporte, la distancia y la seguridad sea mucho mayor con sus niños y jóvenes. Bueno, secretaria, la han designado ministra de Educación, asume muy pronto usted este cargo. Una cartera estratégica. Usted conoce bien el ministerio, ha trabajado en el ministerio en años anteriores. Muchas personas la catalogan a usted como una de las mujeres que más conoce el tema educativo en el país. ¿Cómo recibe esta designación por parte del presidente electo Iván Duque? Bueno, Jessy, pues con infinita gratitud.
gratitud al reconocimiento de lo que tengo por dar, que es una hoja de vida, una experiencia y una capacidad de servicio. La mayoría de mi experiencia de los 18 años en educación ha sido en el sector público, por la educación pública, y el tránsito que fue desde una ONG que promovía la educación fue para trabajar con rectores de la educación pública. Entonces hay gratitud, obviamente sé la infinita responsabilidad que es, entonces hay que entenderlo con toda la seriedad del caso. Cuando uno le cometen un tipo de retos como este, pues no solamente tiene que celebrar, sino llenarse de argumentos, de seriedad, invitar a trabajar a un buen equipo. Uno solo logra las realizaciones en equipo, y hay un total respaldo del presidente electo de qué papel juega la educación en su agenda. Eso es algo que lo invita a uno a sumarse a este equipo, y obviamente pues serán años bien decisivos, porque es como un momento en el tiempo. La educación, si tú la miras en cualquier país, cualquier continente, sí, tiene reformas, y hay como épocas para las reformas de acuerdo al avance mismo del sistema. Estoy hablando de reformas de índole financiera, de reformas en materia de calidad, de estructura, y justamente estamos en una coyuntura donde, si bien uno reconoce todos los cambios positivos que ha venido teniendo la educación, pues lo que siempre digo es que a la escuela o a la institución educativa llegaron muchos temas nuevos en los últimos años importantes. Primera infancia, jornada única, un foco más intenso en calidad, alimentación escolar, y pues ahora el reto es cómo logra uno coherencia entre lo que la política invita, coherencia en los recursos, ¿cierto?, y en el acompañamiento. Así que el reto es enorme, pero pues lo recibo con gratitud, con responsabilidad, con mucho respeto por los colombianos y con una amplia vocación de servicio que estará puesta toda a prueba y al servicio de tal vez el sector que tú has mencionado, más decisivo para que Colombia realmente hable de equidad, para que hable de movilidad social. Pues ahí está la educación latente. Sí, ¿qué mensaje manda usted hoy en su papel de futura ministra de Educación a los maestros del país, a los rectores, a todos los sectores, a todos los actores que tienen que ver con la educación en Colombia? ¿Qué clase de ministra va a ser usted? ¿Qué estilo va a tener en el ministerio? Bueno, un mensaje de infinito respeto y reconocimiento. Quienes trabajamos en educación y en educación pública sabemos, como te vine contando alrededor de esta entrevista, que todas las transformaciones, si bien son un conjunto de recursos y de políticas, las viabilizan, generan las innovaciones, son los maestros y los rectores. Particularmente en una experiencia anterior a la Secretaría, mi trabajo era justamente acompañar a muchos rectores de Colombia, de las instituciones educativas públicas, a potenciar su liderazgo, a visibilizarlos, a decirles líderes pensando en líderes, igual que con los maestros y la apuesta que particularmente en el distrito, en este espacio, trabajamos con los centros de innovación para el maestro, con un reconocimiento desde la formación inicial hasta la formación doctoral, de cómo no es solamente oferta de formación, sino cómo uno reconoce el saber de los maestros, define este portafolio de formación, cómo se suma lo que él hace día a día en el aula, pero cómo lo reconocemos. Así que pues el mayor respeto, reconocimiento a sus saberes, a su actuar, a lo decisivos que son para las transformaciones educativas del país. Y esa es la postura, esa ha sido la postura mía siempre, un acompañamiento con respeto, rigor técnico. Obviamente en las conversaciones pues siempre hay diversos postulados. Tenemos que poner en el centro, como siempre se han puesto en esas conversaciones, los niños, y encontrar las formas, los mecanismos, los recursos para que pues el tema educativo en Colombia siga posicionándose, para que los maestros tengan pues respuesta a temas claves para su quehacer, y para que entre todos reflexionemos. Yo creo que uno tiene que hacer equipo por la educación. Y hacer equipo por la educación viene claro el rol de los maestros y directivos, de los padres de familia, de la sociedad en general, y obviamente de la política pública, que en este caso pues será el papel que desempeñaré, dando los derroteros, haciendo mucho equipo con los secretarios de educación. Y vuelvo y te reitero esa palabra, el paso por el trabajo que he realizado en las distintas experiencias me deja ver que la educación no solamente genera realizaciones con teorías o con enfoques netamente, la propuesta académica o técnica. Uno tiene que entender cuál es el sentir y cómo funcionan las regiones, las instituciones. Entonces, si logramos esta buena conexión, articulación desde el nivel de la política pública nacional con los secretarios de educación, de los maestros y los directivos, y la voz de los padres de familia, que ahora, por fortuna en Colombia, como que se comienza a sentir o a poner en agenda, pues yo creo que las transformaciones serán mucho más importantes
y mucho más benéficas para los niños y los jóvenes y para quienes amamos y trabajamos por la educación, como son en este caso que usted me pregunta, sí, los maestros y los directivos. Y los directivos. Y también, secretaria y futura ministra, imposible no preguntarle por la relación con los sindicatos. Uno siempre al ministro o a la ministra de Educación en Colombia la ve en una constante tensión, por llamarlo de alguna manera, o diálogo con los sindicatos, con FECODE. No nos anticipemos, evidentemente, usted todavía no es ministra y hasta ahora está cerrando su ciclo en la Secretaría de Educación y ya llegará el momento de reunirse con los sindicatos, pero ¿qué mensaje también aprovecha hoy para enviarles a ellos, a las personas de FECODE, que son un actor importante en la educación en Colombia? Son un actor muy importante, son la vocería de los maestros, también de los directivos, y en este caso me corresponderá la vocería de la política pública, y como tal, como te mencionaba en la respuesta del punto anterior, tenemos que encontrar puntos que nos encuentren en favor de la calidad educativa, en favor del reconocimiento y la dignidad de los maestros, en favor de llegar a distintas ciudades de Colombia con apuestas con calidad, en favor de temas tan trascendentales como la ruralidad, como todo el tema de formación, acompañamiento, evaluación, entendiendo que realmente el actor principal está en un aula, está en una institución, y que por más diferencias que se puedan tener de distintas formas de ver la realidad nacional o de ver las políticas, nos invita y nos convoca a un esfuerzo por los niños y los jóvenes de este país, así que allí estaré, allí he estado siempre en los distintos momentos, y yo creo que pues justamente como actores del sector educativo será en el marco del respeto de los argumentos que tenemos que encontrar estos puntos, y como lo dije anteriormente, estamos en un periodo bien trascendental para la educación del país. Así que yo creo que esa es la invitación que a todos, a mí desde el Ministerio, a los sindicatos y a la sociedad en general nos hacen para que las decisiones que se tomen sean las más acertadas. Las mejores para la educación de los niños. ¿Tiene usted ya en mente si le ha podido abrir espacio en medio de estas últimas noticias que le han ocupado su agenda de pensar en algún reto importante para la educación del país? ¿Hay algo que a usted en medio de tantos desafíos que tiene la educación en Colombia, hay alguno que a usted de alguna manera diga esta es una prioridad o será una prioridad para mí siempre en materia de calidad, infraestructura? ¿Hay algo a nivel nacional que le sea prioritario? Bueno, ahí me toca ser muy respetuosa un poco de los tiempos, claro. Es decir, y no ha iniciado todavía el proceso de empalme, inician esta semana, pero creo importante a tu pregunta señalar los principales acápites que el presidente electo Duque mencionó durante la campaña y luego ya en su posesión, y en lo que son los puntos en los cuales él va a concentrar, que son los que pues trabajaremos con el presidente y luego ya podremos dar unas metas muy claras. Pero los menciono rápidamente. Su obsesión en la primera infancia es un tema que llegó a la agenda educativa por fortuna para quedarse, seguir avanzando, pero seguir avanzando con un esquema sostenible financieramente y de calidad, que es algo que nos reta en este cuatrenio. Todo el tema de una jornada única con calidad y gradualidad, también estaba esto en la agenda. Todas las reformas estructurales asociadas a la financiación de los esquemas de los 3 niveles de formación, que obviamente hay que estimarlas, encontrar los recursos, se darán las discusiones en el nivel legislativo, bueno, es todo un proceso, pero lo cierto es que pues, es el momento que nos debe ocupar de trabajar estos temas. La educación superior, clarísima, que justamente invita a las preguntas sobre el fortalecimiento de la educación pública y qué se requiere para ello, la educación pública que es tan clave para el desarrollo de este país, y asociado a esto pues muchos otros temas de las artes, del foco en la calidad, y de un tema que él explicitó, tal vez era como el segundo o tercer punto, y era el rol y el liderazgo de los directivos y los maestros. Allí estaba clarísimo, y mencionaría también, haciendo allí un barrido, todo el tema de nutrición, el tema de alimentación. También es una prioridad. Claro, en ese tema de la universidad pública, el propio presidente electo Iván Duque lo planteó en su campaña y fue claro en decirlo, el programa Serpilo Paga. Quiere revisarlo, él ha anunciado que quiere de alguna manera ver qué reformas se le puede hacer. Las universidades públicas al gobierno le han planteado su preocupación porque sienten que ese programa desfinancia a la universidad pública. En su papel no de ministra designada, sino como experta en los temas de educación, secretaria, ¿qué piensa usted de este tema? Bueno, yo como experta en educación le diría que uno tiene que entender la educación como un todo. Ahí está la oferta pública, la oferta privada, que los recursos públicos siempre son escasos, hay restricciones y que usted tiene que orientar para beneficiar y para darle respuestas a los más vulnerables. Esto uno nunca lo puede perder de vista.
Obviamente la educación superior ha mostrado importantes avances en acreditación, en cobertura, pero nuevamente está el foco en esquemas de financiación. Entonces hay que revisar, porque si bien pues la selección con base al mérito, que es una premisa que tiene el programa Pilo Paga y que yo creo que todos compartimos, valorar el mérito, integrar, reconocer la diferencia, que la gente pueda integrarse a distintos contextos, eso es muy valioso, pero también está sobre la agenda la reforma de la financiación de la educación pública. La educación pública tiene lugar, tiene espacio casi en todos los departamentos del país, sedes muy importantes, atienden realidades y atienden contextos no solo urbanos sino rurales. Entonces, ¿cómo lograr esa armonización? Eso es lo que, como usted bien mencionado ahorita, ha mencionado el presidente electo sobre el tema, que tendremos que entrar a puntualizar, definir y bueno, dar las discusiones que haya que dar con los expertos, pero siempre con el foco de que obviamente una educación pública fortalecida es una garantía para el país. Bueno, secretaria, para ir finalizando, ¿qué va a extrañar de su papel como secretaria de Educación en Bogotá? La veo uno usted madrugando mucho a los colegios en los inicios de las jornadas escolares. ¿Qué va a extrañar en ese papel suyo como secretaria? Bueno, yo creo que yo soy nacida en Ibagué, sí, pero he tenido el privilegio de que Bogotá me acoja hace muchos años. Y cuando uno va, trabaja a la nación, que ha sido mi caso, vuelve al territorio, Bogotá es un mega privilegio, es un privilegio porque uno está de cerca cambiando realidades, es un privilegio porque tuve la fortuna de tener un jefe, el alcalde mayor, que le dio toda la importancia a la cartera, la financiación del caso, un equipo de trabajo que aprovecho para mandarles a todos, más de 3.000 funcionarios allí en el centro, más los más de 35.000 maestros y directivos, pues un profundo agradecimiento por acogerme, por permitirme hacer equipo. Y esas visitas de todos los días, que en medio de las afugias, las angustias, de los distintos temas que uno aborda, y es entrar a un aula, a tener un contacto directo con uno de los niños o los jóvenes, o oír de primera mano a un maestro, eso realmente no tiene precio, eso es invaluable, le llena a uno el alma y el espíritu de muchas razones para seguir trabajando por la educación, pero además lo hace a uno mucho más cercano con realidades que no las dice la teoría, y que tiene uno que ir al colegio para entender qué está pasando con las dinámicas de los proyectos. Así que todo esto lo voy a extrañar muchísimo. Es una ciudad que ha sido muy generosa conmigo, al igual que estos 2 años y 7 meses del privilegio de trabajar con el alcalde y con un equipo, un gabinete, unos compañeros que, como lo dije anteriormente, sintieron la educación, se sumaron a esta causa como propia, y es como ver todo un gabinete en acción pensando qué más aportarle y qué más darle a la educación, y creo que eso es muy bonito. Así que me queda una infinita gratitud por todo, por las vivencias, por el equipo y por esta ciudad que es un conglomerado de infinitas realidades. Uno pasa de ruralidad, pasa a una localidad que es más grande incluso que una ciudad intermedia, y comienza a entender muchas dinámicas que solo las vive acá. Es como un gran laboratorio de innovación, donde además usted tiene los recursos y las realidades y tiene el poder o la posibilidad de cambiar realidades. Y eso fue, yo creo que para mi vida, para mi experiencia laboral, infinitamente poderoso. El empalme con la actual ministra de Educación, dice usted, arranca la próxima semana. Sí, la próxima semana. ¿Qué mecanismo de trabajo, qué metodología han acordado para hacer el empalme en el Ministerio de Educación? Estoy esperando ya tener una reunión justamente esta semana para seguir con el mecanismo que todo el equipo del presidente Duque ya venía en las semanas anteriores trabajando, sumarme a él y ya concentrarme pues en unas reuniones que nos permitan dar un barrido a los distintos temas, tanto avances, recursos, reformas, realidades, pues ya obviamente no de Bogotá, sino del resto del país, que se suman al conocimiento que tengo de Bogotá. Pero está usted en 2 empalmes, empalmando con la Nación y empalmando en Bogotá con la nueva secretaria Claudia Puentes. Ya con ella también avanzó. Exactamente, con la colega Claudia, la cual tenemos la certeza que va a hacer un papel muy importante. Iniciamos con ella esta semana también los primeros diálogos, ya también tenemos cronograma de trabajo, contacto de ella con el equipo para lograr la mayor sinergia, así que serán unos días intensos pero productivos, porque es la satisfacción del deber cumplido, es afecto, amor y agradecimiento por Bogotá y mucha ilusión de la oportunidad que me da el presidente Duque y que tanto agradezco de entrar a servirle al país. Bueno, pues secretaria y ministra designada, mucha suerte, muchas gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital, y todos los éxitos en el nuevo reto que se avecina. Muchísimas gracias a usted y a los televidentes que generosamente nos dieron estos minutos para escuchar lo que ha venido pasando en Bogotá en educación. Bueno, y aquí la esperamos de nuevo, ministra designada, ya cuando asuma el cargo y cuando empiece a ejercer desde el ministerio
para que nos cuente los retos, para que nos cuente toda la gestión que va a hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y a todos ustedes muchas gracias por estar esta noche como siempre aquí en Opina Bogotá de Canal Capital y los esperamos mañana a las 8:30 de la noche con otro tema de actualidad para Bogotá y el país. Muy buenas noches.